Vamos a empezar esta jornada, como tenemos aquí, sobre patrimonio natural de Carmona y su protección. Y bueno, yo tenía aquí unas breves anotaciones hechas un poco para hacer una pequeña presentación, ¿no? Dando obviamente la bienvenida a todos los que habéis, los poquitos que habéis querido acercaros y conocer un poquito más sobre este tema, ¿no? Lo primero que quiero dar las gracias, antes de nada, es a José Ramos, que es el fotógrafo que nos ha cedido gratuitamente por la imagen del cartel, esta imagen tan preciosa y tan bonita, que fue un poco la idea, desde hacía tiempo y tal, era una idea que teníamos nosotros a la hora de hacer este tipo de conferencias, ¿no? Estas jornadas del patrimonio y sobre patrimonio natural de Carmona y su protección, lo primero vamos a agradecer a la Asociación Sinding, al Arrecife Viejo, a Ecologistas en Acción y al Ayuntamiento de Carmona por haber colaborado en esta jornada, ¿no? En la idea de esta jornada y sobre todo los ponentes, ¿no? Que los tenemos aquí presentes, ¿no? El porqué de esta jornada es, lo primero, dar a conocer los trabajos, las iniciativas que se están llevando aquí en Carmona, la verdad, relacionadas con el tema del patrimonio natural y sobre todo con el tema medioambiental, ¿no? Aquí tenemos a dos exponentes que son Enrique y Paco, dos exponentes de personas con iniciativa y sobre todo que están poniendo, por decirlo de alguna manera, un punto diferente a lo que es el tema de la agricultura aquí en nuestro término, que está claro de que es un tema que conocemos muy bien, que es el tema de la agricultura, que es un gran negocio, un gran sector económico, pero que ellos dos están, cada uno en su ámbito, ¿no? Conjuntamente, pero cada uno, Paco desde una iniciativa particular y Enrique a lo mejor más relacionado con el tema de la formación y la investigación, ¿no? Ambos, igual Paco también con la investigación, ¿no? Están dando ese otro punto de vista un poco, esa otra manera de pensamiento, yo creo, del tema de la agricultura, donde obviamente el respeto a la naturaleza es un valor importante y donde ellos obviamente intentan mantener, yo creo que una simbiosis natural con su entorno y obviamente teniendo un punto bastante importante, que es el tema de la sostenibilidad, no la explotación de los recursos tal que sí, sino obviamente una relación, por decirlo de una relación natural con el medio. La idea de esta jornada también era el hecho no solo de hablar de esta iniciativa, que ahora las conoceréis muy bien, porque yo creo que van a ser una charla que va a ser, la verdad, muy interesante y que todo realmente nos va a dejar como un buen sabor de boca de ver las buenas iniciativas que se están llevando a cabo, sino también luego el tema de la jornada era el hecho de hacer como esta segunda parte, también una especie como de mesa redonda de la gente, ¿no? De las personas que estamos un poco implicados en el tema de la defensa del patrimonio, ¿no? Somos, por decirlo de una manera, un grupo bastante pequeño, que nos conocemos, ¿no? Sabemos quiénes somos y cada uno está un poco involucrado en su ámbito, haciendo un poquito cada uno por su lado. En algunas ocasiones, algunas veces nos juntamos y nos unimos, pero sobre todo el hecho de poner en una misma mesa, en un mismo acto, en una misma reunión y tal, todos aquellos puntos que creíamos que eran interesantes de tratar, ¿no? En el tema de lo de la defensa patrimonial. El tema del medio natural está claro que lo tenemos presente, porque quizá a lo mejor entendemos nosotros también que el tema del medio natural de Carmona, ese patrimonio natural que tenemos, quizá pues, obviamente es de los menos valorados, menos protegidos. Y entonces pues, tenemos una ciudad obviamente que está centrada, como reza el cartel que tenemos en nuestro espalda, un poco en el patrimonio un poco mental y arqueológico que Carmona pues, obviamente posee y es muy rico, ¿no? Para esta conferencia voy a presentar un poco a los dos amigos que nos acompañan hoy. Hemos querido contar con ellos dos, que son dos referentes para mí, auténticos activistas del tema del medio ambiente. Y todo aquello que tiene que ver también con el tema de lo de la agricultura ecológica, la agricultura convencional y la sostenibilidad del medio natural, ¿no? Y del medio rural, como es Carmona, en este caso Carmona. Por un lado tenemos a Enrique Peña, que es licenciado en Ciencias Ambientales de la Universidad Pablo Olavide, agricultor ecológico e investigador del patrimonio natural y rural de Carmona. Participa en el grupo de investigación botánica de los Alcores, que lleva a cabo investigadores de la UPO y de la Universidad de Washington. Y sobre todo, obviamente, es un gran amante del campo, como él dice, y sobre todo, muy curioso las iniciativas que obviamente nos sorprenden y
y nos agrada mucho verlos, como vimos hace poco tiempo y tal, ese cultivo intensivo en Rotonda, o todas aquellas iniciativas que tienen, esa sana locura que él tiene por el hecho de intentar poner en valor simplemente una cosa como esa, ¿no? Cultivar nuestros propios alimentos. Hoy en día, la verdad que se ha convertido casi en una locura, ¿no? De autoabastecernos a nosotros mismos con nuestros propios alimentos. También han tenido experiencias muy positivas en el tema de la formación, en el tema de los huertos ecológicos en Sevilla y tal, y no solo ya a nivel formativo, sino a nivel de explotación, donde ha tenido, pues, obviamente, resultados muy buenos. Luego, por otro lado, tenemos a Paco Rodríguez León, ingeniero agrónomo, experto en sanidad vegetal, agricultura ecológica y agroecología, docente en cursos, jornadas, a nivel de agroecología, asesor fitosanitario del Parque Forestal Marbella y cofundador del Arrecife Viejo. Este es un centro de agricultura integral, es una experiencia pionera en producción ecológica estricta y regeneración de ecosistemas, y que tenemos la gran suerte, obviamente, de que está aquí en Carmona. Lo tenemos aquí a 2 patadas, muy cerquita, que es la carretera que une la Puerta de Córdoba y la Ermita de la Virgen Nacional. Ahí es donde él tiene su explotación, donde él hace verdaderamente su trabajo que hacen allí, que es impresionante. En unos pocos de meses tuvimos la gran suerte que nos invitó, igual que abrió las puertas a todos los ciudadanos de Carmona que así quisieran conocerlo, y nos presentó un poco ahí una experiencia pionera de lo que estaban haciendo en aquel espacio degradado antes de que ellos lo cogieran, y vimos, yo por lo menos vi, de que verdaderamente él tenía una idea, obviamente muy positiva, muy buena. Son el tipo de ideas que te entra ganas de decir, oye, ¿por qué este tipo de proyectos no es la administración pública la que lo saca adelante? Para que te voy a coger un poquito de agua. Pues sí, la garganta de los chungos. Nos encantó como proyecto y pensamos de que lo más importante desde nuestro punto de vista como asociación y como miembros que nos importa el tema de la protección del patrimonio es, en el momento que tengamos la oportunidad, vamos a intentar ponerlo en valor a nuestra manera, haciendo una conferencia, viniendo a visitarlo, haciendo una rutita, que es lo que pensamos hacer dentro de un par de semanas allí, y nos acercaremos el domingo y tal, tanto con Enrique como con Paco allí, para conocer el entorno de lo que es la Puerta de Córdoba y la explotación de lo que se viejo. Nos pareció estupenda la idea y sobre todo nos parece estupenda esta simbiosis de estos dos amigos, porque son dos buenos amigos, porque ellos representan, desde nuestro punto de vista, una nueva forma de relación muy respetuosa con la naturaleza. Creemos que son los ejemplos a tener en cuenta para proyectos no solo de protección de nuestro patrimonio natural, porque hay que decirlo, no es solo protección de nuestro patrimonio, sino como una explotación sostenible. Puede ser verdaderamente una forma de explotación económica, no solo vinculado, yo creo, al tema de la producción de productos, sino verdaderamente desde el punto de vista de valor patrimonial, de valor cultural o relacionado en este caso con el tema del turismo, ¿no? Sin más, pues quiero agradecerle su participación en esta jornada y desde nuestra asociación de defensa del patrimonio, de Reyes Calabazo, esperando que nos enseñéis a nosotros, y ahora que tenemos la suerte de contar con muchos medios aquí de Carmona y estos asistentes, un poquito más de nuestro patrimonio, ese patrimonio que verdaderamente no lo valoramos porque lo tenemos ahí, está tan cerca, nada más tenemos que salir al borde del Picacho y ya lo tenemos ahí, creemos que eso es nuestro para siempre. Salimos, pasamos por ahí con el coche por el Picacho, ¿no? Vemos ese impresionante Vega y te decimos, bueno, esto no van a venir a robarnos nunca, ¿no? Esto no va a cambiar nunca y esto es una maravilla. Y creemos porque si no trabajamos, no hacemos nada por protegerlo y por intentar mantener mismo estructuras que durante siglos, durante milenios se han mantenido aquí en Carmona, por día de mañana nuestros hijos o los descendientes de nuestros hijos vayan a poder seguir disfrutándolo. Ya hoy en día hemos perdido muchas cosas en nuestro entorno natural y rural de Carmona, y si no hacemos cosas como esta, poniendo en valor este tipo de proyectos y este tipo de iniciativas, seguramente cuando nosotros seamos más mayores o nuestros hijos sean más mayores y tal, muchas más cosas iremos perdiendo por el camino, ¿vale? Y por eso es una lástima un poco de que tengamos que trabajar en este ámbito, ¿vale? Que tengamos que trabajar un poco en la puesta en valor, de este tipo de proyectos y de iniciativas. Así que os aplaudo y espero de que sea grato también para vosotros poder explicarle un poco a toda la gente y tal de cuál es el trabajo que realizáis, ¿vale?
Así que muchas gracias y ahora pues, que ellos pues, se organicen y tal, porque va a ser una conferencia conjunta así, entre los dos, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javi. ¿Tú estás entendido? Hay que darle un sitio. Bueno, buenas tardes. Yo soy Enrique y él es Paco, que estamos medio en familia, así que casi que vamos a hacer la presentación en familia, como estamos diciendo. Que por romper un poco el hielo, pues, aparte de todas estas formalidades, pues somos comeflores, vamos, somos un par de comeflores, por eso nos gusta salir al campo, fijarnos en los detallitos pequeños y hemos acabado haciendo cositas como esta, porque es un placer para nosotros, vamos, a hacer este trabajo, ¿no? ¿Se escucha o no se escucha? ¿No? Pues acércate este lado, ¿sí? Resumiendo, ¿no? Entonces, la conferencia lo que os vamos a contar esta tarde es sobre el patrimonio vegetal que tenemos en los Alcores, que debemos de sentirnos afortunados por ello, y estamos nosotros dos y hemos puesto, tenemos que recordar también a Pedro Jiménez Mejía y Santiago Martín Bravo, que son dos, la cabeza del grupo que conformamos de investigación botánica en los Alcores. Ellos dos son investigadores universitarios y les han reconocido la semana pasada, el jueves, con un premio de la Asociación del Herbario Nacional y le queremos dar la enhorabuena desde aquí, ¿no? Uno está en Washington y otro está en Sevilla y no pueden encontrarse aquí. Entonces empezamos con los Alcores, localizando los Alcores, ¿no? Somos todos de aquí, lo sabemos, pero no está de más echarle un vistazo desde el aire, ¿no? Los Alcores nos encontramos en el centro, por así decirlo, de Sevilla y del Valle del Guadalquivir. Los Alcores es un escarpe de roca calcarenítica que va desde Alcalá de Guadaira hasta Carmona. En Alcalá tiene su parte más ancha y en Carmona su parte más alta y más estrecha. Y como podemos ver ahí, ¿no? Está también Mairena y el Viso del Alcor entre Alcalá y Carmona. Podemos ver en este mapa cómo cambia el color a la izquierda y a la derecha de los Alcores, porque la característica principal que tiene, que lo hace tan importante a nivel botánico, es que está rodeado de un mar, por así decirlo, de margas, de arcilla. Entonces lo que nos encontramos aquí sobre esta loma, pues es característico, es muy diferente del Valle del Guadalquivir, de lo que nos rodea. Ahí lo tenemos señalado. Los Alcores, en cierta forma, están flanqueados por dos ríos, por tres ríos, pero sobre todo por el Corbones, que lo cruza pasa por el extremo este, y el río Guadaira, que pasa por el extremo suroeste. Y ya en el norte tenemos el río Guadalquivir, que conforma todo el valle donde se sitúa. Y nosotros, por ser el área que más hemos estudiado, pues vamos a centrarnos en Carmona y sobre todo en las cuevas de la Batida. Esta zona la elegimos porque es una zona que está, aunque no es virgen, está poco antropizada, está bastante natural, ¿no? Para lo que tenemos en nuestro entorno, porque no tenemos que olvidar que los Alcores, aunque podamos encontrar zonas más o menos naturales, pero no son vírgenes porque llevan más de 7.000 años de una presión del ser humano sobre ellas, y tanto de habitar sobre él, tanto de sacarle un rendimiento económico en la agricultura, etc. Entonces, esta es nuestra zona que más hemos estudiado. La roca, ¿no?, sobre la que nos encontramos es una calcarenita. La calcarenita, la que nosotros llamamos comúnmente albero, ¿no?, por entendernos. Es una roca sedimentaria que proviene se formó en el fondo marino, en un lecho marino, a través de sedimentos de restos de animales, de los mismos cuerpos inertes de los animales y de todos los sedimentos que pueda haber en el mar. Entonces, pues, por compactación, capa tras capa, pues se fue conformando esta roca y se fue cementando, ¿no?, por así decirlo, conforme iba estando más en profundidad y tenía más presión encima. Esto no quiere decir que los Alcores donde nos encontramos hoy en día, fuera a esta altura el lecho marino, sino que esta roca se generó en el fondo marino, pero después, por erosión y por movimiento del suelo, pues hoy en día nos la encontramos aquí.
Se supone que el entorno de los Alcores se erosionaba más fácil, por eso los Alcores se han quedado en alto y todo el entorno es un valle. Tiene mucho interés económico y cultural en nuestra zona y estamos tan familiarizados con ello, pues como que lo pisamos en todas las ferias y está en los ruedos de toros. Aquí vemos la imagen, ¿vale? Los Alcores es esa línea que hemos visto en las primeras diapositivas de roca calcarenita, que está como flotando encima de un mar de arcilla, sobre las margas, ¿no? Como podemos ver allí arriba. Entonces tenemos una zona de la calcarenita propiamente dicha, una zona de transición entre la calcarenita y la arcilla, y todo el fondo es de arcilla, es de lo que aquí pone margas azules. Y después en los valles pues tenemos depósitos de sedimento que hacen tan fértil la vega de Carmona y la vega del Guadalquivir que tenemos de la otra parte. Es una roca no muy dura, entonces por lo que se producen derrumbes, y es un escarpe que está en continua evolución. O sea que, como está sobre margas y las margas son unas arcillas expansivas, con los movimientos de las margas cuando coge agua y cuando coge humedad y suelta la humedad, pues la roca que es más rígida, la calcarenita que es más rígida, que está sobre ella, pues se va desprendiendo poco a poco, como podemos ver en esta imagen. ¿Vale? Aparte de derrumbes, también con los procesos erosivos, pues se desgrana y también forma arena, lo cual hace que en los Alcores tengamos muchos microhábitats distintos y lo cual genera una biodiversidad bastante amplia por esto. Una característica muy importante de los Alcores es la hidrogeología de esta roca, ¿no? Cómo se comporta el agua en nuestra zona. Es una característica muy importante porque incluso históricamente es uno de los motivos por los que hace tanto tiempo que hay vida establecida sobre los Alcores. Los Alcores es una roca que contiene poros en su interior, lo cual lo hace permeable, hace que cuando llueve el agua percole dentro de la calcarenita, del Alcor, hasta que este agua llega a las margas que hay debajo del Alcor, que son impermeables, lo que produce que ahí se estanque el agua y surja pues, a través de manantiales, a través de minas, a través de fuentes, etcétera. Tiene esta importancia que hemos comentado y también una característica que queríamos comentar en este sentido es cómo el agua, al acidificarse, al disolverse el agua al llover con el dióxido de carbono, pues se acidifica y produce que se descomponga el Alcor, produciendo más poros y que haya galerías como tenemos subterráneas a todo lo largo de los Alcores, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo, una fuente en cada uno de los pueblos de los Alcores, el Pilar de Mealargo en Carmona, la Fuente Gorda en Mairena del Alcor, la Fuente de Cañada Honda en Gandul, en Alcalá, y el Parque de Oromana también en Alcalá, falta del Viso. Y una imagen para ver la importancia que tiene esto, lo que estamos comentando, la hidrogeología en los Alcores, pues en este mapa señalamos pozos, abrevaderos, manantiales, fuentes que tenemos constancia a través de documentos o porque nos lo han ido comentando pues gente del campo, cabreros, agricultores, etcétera, de que existen o han existido en Carmona. Algunos no tenemos claro si existen todavía, tendríamos que comprobarlo. Podemos apreciar muy claramente cómo la mayoría de esos pozos y esos manantiales están en la línea que conforma el Alcor, que va así en diagonal, tal que así. Repetimos que es una característica muy importante de los Alcores y, entre otras cosas, pues ha permitido la vida sobre el escarpe, que a la vez que servía de vigilancia desde aquí arriba, pues aquí encima del escarpe podíamos tener agua y podíamos tener zonas fértiles y con riego. Lo que hemos comentado antes, ¿qué produce que sea tan especial los Alcores botánicamente o naturalmente? Pues tiene el valor de isla edáfica. Una isla edáfica es un suelo, una zona que las características de su suelo son muy distintas de las que le rodean. Por eso se llama isla, porque está como aislada
y edáfica, que se refiere al suelo. Esto denota la gran variedad de vegetación, de familias de vegetaciones que podemos encontrar sobre los Alcores, que son vegetación que está adaptada a zonas que distan mucho de aquí, pero que aquí se vuelven a dar por todas estas características que hemos explicado. Entonces podemos encontrar vegetación que se da sobre rocas calizas. En aquel mapa donde vemos que está en blanco no hay, y donde está en gris se dan este tipo de vegetación. Entonces los Alcores es el trocito pequeño que se encuentra en el centro de ese mapita, y todo lo demás pues son sierras calizas donde se vuelve a dar este tipo de vegetación, como estos 3 ejemplos que tenemos aquí. Entonces ocurre que se dan aquí plantas que en nuestro entorno, en el Valle del Guadalquivir, no se dan hasta que volvemos a llegar a sierra caliza. También se dan vegetación de arena. En el Valle del Guadalquivir no se da este tipo de vegetación porque es arcilla el suelo que tenemos, y como hemos comentado antes, hay lugares donde el Alcor se erosiona, se desgrana y forma arena, y se quedan como en una vaguada o en alguna zona resguardada, y ahí se da vegetación que varía mucho del entorno, como por ejemplo el alcornoque, que además es una peculiaridad que se ve en los Alcores, ya que es de suelos más ácidos. Y vegetación de playa, vegetación que está adaptada a arena y a suelo más salino. Tenemos los nombres de las especies, y a los lados tenemos los frutos de las investigaciones que ha ido siguiendo el grupo. Plantas que nos hemos ido encontrando que son raras o que son novedades incluso para la botánica que se conocía pues de Sevilla, o la que ya se conocía de los Alcores, porque también hay que decir que es una zona que por suerte botánicamente se ha estudiado antiguamente, pues a través de trigueros, pero aún así seguimos encontrando plantas que no estaban descritas para esta zona. Bueno, ahora yo os voy a contar un poco las características de la cueva de la Batida, como ha dicho antes muy bien Enrique, y por qué elegimos ese enclave para estudiar la botánica, y qué es lo que nos encontramos un poco allí. La cueva de la Batida tiene de peculiar que dentro de los Alcores es una zona en la que se pueden encontrar prácticamente todos los nichos ecológicos que nos encontramos en el resto de los Alcores. Hay zonas húmedas, hay zonas de umbría, hay zonas muy soleadas, se encuentran los 3 suelos característicos de los Alcores: arcilloso, rocoso, arenoso, intermedio, todos están ahí. Y además en esta zona es donde el Alcor, como veíamos en la imagen anterior que hacía como un triángulo, es donde el Alcor es más estrecho. Entonces está muy en contacto, un contacto muy cercano con los suelos que le rodean, con la marga, con los suelos de la Vega y con las terrazas del Guadalquivir, que son distintos, pero están bastante cerca en esta zona. En esta zona, aparte de esperar encontrar plantas silvestres propias de los Alcores, también sabíamos que íbamos a encontrar muchas plantas de origen antrópico. Son plantas que el hombre ha llevado allí con distintos fines, con un uso directo, como es por ejemplo el caso del olivar, o con otros usos indirectos, como vamos a ver ahora a continuación, como el caso de la chumbera o la pita o otras plantas. Estas plantas en esta zona y alrededor, porque esta es una huerta que hay cerca, de Martín Pérez, estas plantas son plantas antrópicas, y mi papel como ingeniero agrónomo dentro del grupo de botánica era más la explicación agronómica, o por qué estaban esas plantas ahí y por qué estaban. No era tanto la botánica de las plantas silvestres, sino explicar qué hacían esas plantas ahí y en qué condiciones se encontraban y en qué estado se encontraban. Al llegar pues encontramos muchas especies como el olivar. Esto era un olivar que allí tradicional, que son de acebuche, de un pie de acebuche con un injerto de gordales y de manzanillo. Luego encontramos naranjos, que se encontraban unos abandonados. Hay otra huerta que está allí que es más o menos cuidada, pero que muestra bastantes carencias porque, en mi opinión, no están bien cuidados, no están en un sitio que les corresponde. Y luego había plantas que quedaban como reliquias un poco de un pasado no tan lejano,
como por ejemplo la chumbera o la pita, que se encontraban asilvestradas, entre comillas, porque son plantas que, aunque se consideren que están asilvestradas, no están asilvestradas, están abandonadas. Son plantas que necesitan del cuidado del hombre para que puedan estar bien. Son plantas que no están en su lugar de origen, no tienen una propagación natural aquí, entonces necesitan el cuidado del hombre. Nuestro papel aquí fue identificar las poblaciones distintas que se encontraban, en qué estado se encontraban y qué podíamos hacer con ellas y qué información nos daban. Hay un término que nuestro amigo Ramón nos ayudó a aclararnos, es el de patrimonio natural, que nosotros lo veíamos pero no teníamos claro la definición como tal. Es que el patrimonio natural, si ya el patrimonio cultural no se puede considerar como algo estático, es algo dinámico que va cambiando, el patrimonio natural es dinámico por naturaleza, porque no se puede considerar que querer tener un bosque o que busquemos tener un suelo, una población de plantas que no vaya a quedarse como están y conservarlas. No, aquello lleva una dinámica y os vamos a hablar un poco de eso. Estas plantas, por ejemplo, tienen aparte de tener ya una importancia natural al estar integradas dentro de ecosistemas antropizados del entorno de Carmona y del escarpe de los Alcores, también tiene mucha importancia cultural. Son plantas que tuvieron un uso, que salvaron a muchas generaciones de hambre, que tuvieron muchos usos, por ejemplo, la pita como fibra, como alimento para el ganado, o las chumberas como alimento para el humano, también como para el ganado, y que nosotros estamos intentando recuperar esos usos y además añadirle usos modernos y justificar que esas plantas no tienen por qué desaparecer, sino hay que buscar su sitio y manejarlas para que no se pierdan. Enseñar usarlas para difundir el mensaje nuestro de biodiversidad y que todas bien manejadas pueden tener su lugar. También, hablando de estas plantas alóctonas, que no son de aquí, estuvimos hablando de, por ejemplo, el eucalipto, que tiene muy mala fama, pero es una planta que todo el mundo ya tiene aquí asimilada, entonces eliminarla no sería conveniente. Se dice siempre del eucalipto que es una planta que degrada los suelos, que esquilma los suelos, sí, pero si está mal manejada, si está abandonada como esta. Pero si se utiliza como un cultivo o se maneja como el hombre siempre ha hecho o ha hecho con este tipo de plantas, pues pueden tener un uso y un potencial bastante importante dentro de la cultura, bueno, dentro de como aprovechamiento económico de la actual. Todas estas plantas, por ejemplo, la pita, la chumbera y el eucalipto, una característica que comparten las tres es que son muy melíferas. Melíferas es que producen mucha miel y además en épocas en las que a lo mejor escasean otras plantas, en las flores en la miel de otras plantas. Entonces, nada más que por ese hecho, pues mira, desde el punto de vista melífero, son importantes con todos los problemas que están sufriendo las abejas últimamente, pues no está de más que le echemos una mano en este aspecto. Como formaciones interesantes que nos encontrábamos, ya desde el punto, centrado en las plantas autóctonas que nos encontrábamos en esta zona, estaba la vegetación rupícola, la que crece encima de la roca. En esta encontramos, por ejemplo, la Witania frutescens, que más adelante hablaremos un poco más a fondo de ella, que es una planta muy singular y muy importante, es como casi la más importante que descubrimos aquí. Pasaba desapercibida para nosotros, pero tiene su importancia y creemos que tiene un potencial muy fuerte en un futuro muy cercano. Son plantas que están adaptadas a la escasez de agua y a los suelos pobres, y además son plantas que difícilmente encontrarían que están en este sistema de islas, porque los siguientes ecosistemas los tienen muy lejos, donde se puedan desarrollar. Por ejemplo, la Witania, aparte de los Alcores, solo se puede encontrar en el Levante o en Baleares. Entonces, entre el Levante y Baleares no hay nada que pueda hacer de puente para que las poblaciones estén conectadas. Son plantas que llevan bastante tiempo aisladas. Y nos hace sospechar también que puede ser que, desde el punto de vista genético, lleven suficientemente tiempo aisladas como para que haya diferencias con las demás. También encontrábamos una formación muy común, que es la del retamar. La retama es una leguminosa que se da comúnmente en los suelos de los Alcores y es una planta que nos indica en qué momento se encuentra el ecosistema en ese sitio. Nosotros, el
el proyecto de identificación de la flora de los Alcores no era solo por identificar qué hay y encontrar plantas que no se... sino darle una explicación a eso que hay, por qué estar ahí y hacia dónde va ese suelo, ese ecosistema. Bajo este punto de vista, pues la retama tiene un papel muy importante. La retama se encontraría en una sucesión ecológica de formación de un suelo y de plantas que van dando lugar a otras, porque la planta, como decía, el patrimonio natural nunca es estático, va evolucionando. Entonces, en esa sucesión se va creando suelo y va favoreciendo el ecosistema, el suelo, el medio, a otra planta que viene después. El retamar se encontraría un poco en medio de la sucesión que vemos arriba, entre los árboles y lo que sería un pastizal. Lo que sería un bosque maduro y un pastizal, está en medio. Pero no solo tenemos que buscar información de dónde está, sino ese ecosistema, ese suelo, sino hacia dónde va, con el manejo, con la presión que tiene en el entorno. Cuando se forma la sucesión ecológica, nosotros nos gusta transmitir y informar en este aspecto, por decir que lo primero que se forma es el suelo y después aparecen las plantas, no al contrario. Y cuando vemos repoblaciones, vemos manejos que se ven, que todos lo vemos como se hacen en el campo, buscando un fin rápido y de tener ya un bosque cuanto antes, es imposible tener un bosque si no hay una sucesión ecológica, si no hay suelo para un bosque. Por ejemplo, lo que hemos visto que ha sucedido allí en las cuevas o en algunos sitios sucede, yo desde el punto de vista agronómico también lo veo, hay gente que intenta poner un olivar en suelos como vemos que estarían aquí, que están prácticamente que no hay suelo. Y como no hay suelo, pues tienes que aplicarle agua, tienes que darle de todo porque no hay sostenibilidad, no hay un suelo sostenible. Y entonces lo que hay que buscar es qué plantas tiene que haber ahí y si tienes que hacer una repoblación, saber cómo está el suelo y qué plantas son las que van a crecer bien en ese suelo para favorecer la sucesión ecológica. Dentro de la zona de la Cueva de la Batida encontramos casos muy distintos. Suelos que estaban bastante bien porque a lo mejor por la erosión pues eran más profundos y estaban en un estadio mucho mejor, pero la inmensa mayoría estaban muy degradados y con muy poco suelo y necesitaban de intervenir en él para recuperarlo. Entonces, como decía, usamos las plantas, la información que nos da la recopilación de datos de las plantas que encontramos en ese entorno como bioindicadoras del estado natural en el que se encuentra. Un ejemplo es el del palmitar. El palmitar tiene una importancia, es una planta autóctona, pero que además ha tenido un gran aprovechamiento tradicional y cultural dentro de la historia de Carmona. Por su fibra, porque es una planta también que es comestible y sobre todo a nosotros lo que más nos interesa es la importancia que tiene desde el punto de vista de evitar la erosión de los alcores. Es una planta que enraiza muy bien y que crece muy bien encima de la roca del alcor y la zona más arenosa. A nosotros nos ha servido mucho de planta indicadora de qué tipo de suelo hay debajo. El palmito es una planta muy sensible al encharcamiento. Entonces nos indica, cuando la vemos, que donde termina el palmito ya empiezan las arcillas, las margas, porque en el invierno se mantienen encharcadas, entonces se asfixiarían en invierno. Entonces de ahí para arriba hay calcarenita y de ahí para abajo pues son arcillas. Eso nos viene muy bien para la hora de planificar una reforestación y saber qué plantas puedes tener ahí, leyendo un poco y conociendo las plantas. Existen zonas en las que están muy bien conservadas, pero en general están sometidos a un desgaste aunque está protegida, prácticamente todos los años se queman para que no sé con qué fin, pero arden un verano sí, otro no. Y gracias a la protección que tiene, al grado de protección que tiene, se mantienen, pero no están como deberían estar. Luego, como sucesión ecológica, es una planta madre, que se llama, porque protege a lo que sería, una vez que el suelo está creado y es capaz de soportar un bosque, son plantas que protegen a futuros matorrales o a futuros árboles con sus espinas y sobre todo la desecación del verano y demás. Luego, igual que decía del palmito, que donde termina el palmito se encharca en invierno y no crece el palmito, hay otras plantas que nos indican que hay un exceso de encharcamiento, o por lo menos estacional, o hay algunas como el junco que nos indica que hay una zona de encharcamiento no solo estacional, sino que se mantiene durante el verano, y otras herbáceas como las manzanillas o las mentas, que son nombres vulgares que se le dan aquí en el pueblo,
pero que engloban a un montón de especies que crecen en esas zonas húmedas y que tradicionalmente se han aprovechado las herbáceas como medicinales, pues son plantas con muchas propiedades medicinales, y las juncáceas estas pues como fibra y también como alimento. Luego hay todas las especies singulares, como por ejemplo pasa con el lirio de invierno, que crece mucho ahora, que este año está muy bonito, que es una planta que culturalmente todo el mundo identifica en verano y que gusta ver en el campo. También es una planta que descubrimos hace poco, que es una planta que tradicionalmente, porque veáis un poco los usos que tienen las plantas, no solo es medicinal o comestible o fibra, sino que hay otros muchos usos. Esta era una de las plantas que utilizaban los zahorí antiguamente para identificar dónde iban las líneas de agua, por ejemplo, porque si había una población de lirio, no solo si había lirio, en qué condiciones se encontraban, pues ellos leían el paisaje y sabían, pues por ahí debajo puede haber agua. Lo que hacían con la higuera, con el lentico, con otro. No solo es el tema de las varillas, sino era o que se le mueve la varita de almendro, sino también era lo que leían el paisaje y lo que se le transmitía unos de otros. Pues es un poco lo que nosotros intentamos también recuperar y sumar al conocimiento de las plantas locales, que todas tienen importancia. Y absolutamente todas tienen algún uso tienen. Luego hay otras singulares, como por ejemplo este helecho. Este es un helecho que, vamos, yo no lo conocía, ellos sí lo conocen un poco más, pero yo cuando no me lo podía creer, digo, un helecho aquí creciendo en la roca, y porque los helechos crecen en zonas húmedas, que les gusta mucho la humedad, y son muy sensibles a la desecación. Pues este helecho crecía ahí, entre la roca, y para protegerse de esa escasez de agua y del calor, tiene un pelito por encima que le protege de que no se... Tiene, bueno, características o, como se diría... Adaptaciones, muy salido. Una adaptación evolutiva para adaptarse al medio y para poder sobrevivir. Es un poco lo que, con esto que estamos viendo, la cantidad de microecosistemas que había por allí que podían albergar y distintos nichos ecológicos. Esta es la que hablaba antes de Huitania, que solo se puede encontrar en Baleares o en el Levante andaluz, y se encuentra aquí en los Alcores. Esta planta es una solanácea y tiene muchas propiedades narcóticas. Hay una pariente de ella, que es la Huitania somnífera, que incluso se cultiva con propiedades medicinales. Esa la conoce más Enrique. Se utiliza en la medicina ayurvédica y se consume más por la India y por Oriente, y es una prima muy cercana de esta, bueno, se parece incluso. Y tiene este uso económico, y esta planta, por ejemplo, no se ha usado, pero hay constancia de que tiene más o menos podría tener los mismos usos que su prima hermana, la somnífera. Y aquí en los Alcores se da con bastante asiduidad. Tiene aquí dentro como un tomatillo que es verde y después pasa a rojo, para que la diferencie. Y estas florecitas que vemos aquí como si parecen platanitos abiertos son muy pequeñas. Y en nuestro escarpe se da bastante. Y una vez que sales del Alcor, y si te metes incluso en la Vega, deja de darse esta planta completamente. O sea que necesita suelo de albero, para que nos entendamos los locales. Es una planta típica de los vallados, crece entre las chumberas. También necesita de esa protección de las chumberas o del palmito, porque a las cabras les encanta. No se la comen, pero cada vez que pasa le da un bocadito. No es que le guste, que le encante como alimento, pero parece ser que lo que buscan ellas es un poco a lo mejor las propiedades estas narcóticas, o por eso están como están. Y no sabemos si aquí es el ganado, posiblemente sea el ganado el que se encarga de propagarlo. La pariente no está. En Baleares sí hemos encontrado que dicen que se propaga porque un lagarto se tiene que comer la semilla, y ya una vez que pasa por el aparato digestivo del lagarto, entonces nace la semilla. Si no está ese lagarto, no se puede propagar. Aquí ya no lo sabemos, no se ha investigado, pero bueno, ahí está otra línea por donde, y otra indicadora de biodiversidad sería. Continúo, ¿no? ¿Algo más sobre la Huitania? Tiene muchas propiedades. Esta un poco porque tiene una prima que está muy estudiada, pero hay otras que no tienen esas primas estudiadas y no sabemos cuántas propiedades podría tener. La mandrágora, que es muy común en esta época de la floración, es muy común, es típica de suelos antropizados, suelos arcillosos, pero que también y con un pH alto, y que suelos muy degradados, y que tiene culturalmente y esotéricamente tiene es muy famosa. Luego también es tóxica, es también prima de la anterior, es una solanácea,
y también sería digna de estudiar y por qué está aquí, en qué condiciones se encuentra, cuántas poblaciones hay. A mí me resulta curioso de la mandrágora el hecho de que todas florecen pero no todas fructifican. A lo mejor ve que todas florecen pero solo el fruto solo le sale alguna salteada y cuando le sale un fruto que llama mucho la atención, que hay que tener cuidado con los niños porque es fácil que digan, mira qué tomatito me he encontrado, y es bastante tóxico el fruto. Y bueno, si tenemos más tiempo podemos volver a hablar, contar leyendas sobre ella, con lo que decía, qué se creía, cómo había que cogerla. Luego otra muy común y despreciada por todo el mundo porque se piensa que es como todas las hierbas, una mala hierba, aunque ese concepto a nosotros no nos gusta usarlo, es la caléndula arvensis. Esta caléndula tiene variedades que son cultivadas, que están siendo cultivadas para extracción de aceite. A esta se le conocía como la hierba de los segadores, le decían, porque tiene muchas propiedades cicatrizantes. Nosotros lo hemos comprobado y es verdad. Coges una flor de estas, te la das en las manos y te la dejas muy suave y cicatriza muy bien las heridas. Es una mejorante de suelo, aparece en suelo tapiza, le gusta la zona soleada, le gusta mucho el suelo de los alcores en general. Y mejora tanto el suelo que ella fracasa porque luego a la siguiente se lo deja muy mejorado y para ella no puede competir contra las plantas que vienen después de ella. Y nosotros estamos dentro de nuestra línea de investigación y de aportar, pues en ella es una de las plantas que más potencial le vemos. Una planta que creo que caléndula que florece a lo largo de todo el año, ¿no? De calendario, algo así, que florece durante todo el invierno, está floreciendo, siempre tiene floración. Tiene unas características luego en el fruto que tiene semillas de distinto tipo para asegurarse la propagación. Hay unas que se enganchan, otras que son más pequeñitas, de distintas. No sé, cada una, en cuanto le dedicas un poco de tiempo a cualquiera de ellas, te sorprende con la cantidad de cosas y de conocimientos que te puede aportar. Esta es la que está ahora en floración en todo el escarpe, que hay sitios donde, como aquí debajo del Picacho, que ella tapiza todo el escarpe, todo lo que hay del Camino de San Mateo hasta el Picacho. Y dicen incluso que puede tener más aceites esenciales que su hermana. Bueno, cuando hablamos de primas y de hermanas, no está claro que no son ni primas ni hermanas, pero que están muy cerca, no están emparentadas. La caléndula officinale, que es la que se utiliza más medicinalmente, y esta se cree que por ser salvaje incluso está más potenciada en cuanto a las propiedades medicinales que podríamos usar de ella. Desde el punto de vista de eso, lo que está diciendo Enrique, desde el punto de vista medicinal, me gusta puntualizar una cosa, el que sean plantas que se encuentren en los alcores y no en el entorno, y sean a lo mejor típicas de zonas de costa, de otros suelos que se encuentran alejados, y haber tenido que soportar esa presión antrópica, ese calor del verano, ese frío del invierno, todo eso hace que tengan que ya producir más aceites o más sustancias para protegerse de esas inclemencias o de todo eso. Y eso lo hemos comprobado, eso por mi parte, a través de la Universidad de Valencia, con el Timbra capitata, con el tomillo nuestro, el tomillo que crece en los alcores. Este tomillo solo se encuentra en los alcores y ya tienes que irte a la costa a buscarlo en el Levante, a buscarlo. Y aparte, sí ves la flor y son iguales, pero físicamente las plantas son muy distintas. Las demás tienen un porte mucho más alto y tienen un porte más rastrero y un olor mucho más intenso. Cuando analizamos los aceites, tenían 10 veces más cantidad de aceite y de calidad que el resto de plantas. Porque, claro, estaba sometida a llevar 7.000 años de presión y aislamiento con el resto de poblaciones, entonces no podía cruzarse. Había una especie de selección natural de esas plantas y una selección genética que hacía que fueran un poco diferentes a las demás. Pues eso hace que sean plantas como esta caléndula, pues si crece en otro sitio tiene unas propiedades, pero que si crece en los alcores pues parece ser que puede tener unas propiedades más potentes. Y bueno, luego en todo nuestro recorrido por la zona, pues, aparte de que somos de aquí y conocemos todos esos problemas, pues están los problemas de conservación a los que está expuesto todo el patrimonio natural de los alcores. Nosotros con toda la catalogación de las plantas y la divulgación, lo que queremos es hacer una puesta en valor del patrimonio natural que tenemos en los alcores para contribuir en su defensa. Que se conozca para que veas que no solo hay daño geológico, daño estético de lo que vemos, sino que hay poblaciones que la flora puede ser irremediablemente, si la perdemos, puede ser que ya no la recuperemos, por lo que decía de aislamiento. Además, si perdemos nuestro tomillo, no vamos a encontrar otro tomillo como el nuestro. Si perdemos nuestra huitania, no va a ser como la huitania que tengamos que hacer una repoblación de otro sitio, tenemos que preservarla y conservarla.
Y aquí vemos distintos ejemplos como de contaminación de arroyo, todo esto lo conocemos todos. Expansión ilegal de cultivo, vertido incontrolado. El sobrepastoreo, un problema que puede ser una oportunidad y sin embargo por estar mal gestionado el pastoreo, los alcores pues está siendo un problema. Con el pastoreo se puede crear suelo y se pueden propagar semillas y se puede hacer con un buen pastoreo, se puede hacer cosas muy bonitas y muy buenas, pero como hay como una especie de competencia por los recursos, pues está llevando a cabo eso, el sobrepastoreo, que conlleva una erosión, uso de arroyos como cloacas, la circulación controlada de vehículos, que no solo está afectando al patrimonio natural, sino también al patrimonio cultural de Carmona. Y luego las actividades cinegéticas, que también pues tendrían que tener un manejo controlado, más controlado del que se encuentra ahora mismo. Y bueno, y con esto ya dejaré aportar. Pues ahora os voy a contar, creo que sí que da tiempo, ¿no? Sí. Que como ejemplo de regeneración natural dentro del escarpe, nuestra experiencia del Arrecife Viejo. Es un centro de agroecología integral, pero os voy a resumir la historia que llevó a que se convirtiera en un centro lo que es ahora mismo y como que estamos arrancando, pero no se ha creado de la noche a la mañana. El Arrecife Viejo es está en una zona del escarpe que está entre, como decía muy bien Javi antes, entre la Puerta de Córdoba y la ermita de la Virgen de Gracia, justo debajo del Parador de Carmona. Es una zona, no sé, si el que esté acostumbrado a pasar por ahí verá que hay mucho ganado, que está una zona muy antropizada. Nosotros cuando son unos terrenos particulares, bueno, de la familia, y un día pues estábamos allí y vimos que teníamos que hacer algo porque aquello se nos iba de las manos. Ha estado sometido durante mucho tiempo a la ganadería intensiva, que degradó mucho el suelo, y por último Peñasco, que es este burrito que está ahí, que nuestro burro de Arrecife y su familia pues se encargaron de rematar aquello. Ya lo dejaron totalmente erosionado, degradado y estaba hecho polvo. Entonces decidimos, vamos a intentar recuperar esto. Aquí, una foto, que le gusta mucho a Inés esta foto. Aquí faltan 2 bocadillos, que estaría yo diciendo, Peñasco, voy a hacer, y Peñasco me diría, pues conmigo no cuente. De hecho, no contaba con él. Como buena obra, tiene que tener alguien observándote 24 horas, pues allí estaba Peñasco mirando a ver qué hacía. Y bueno, empezamos. Lo primero que hicimos fue pues, hacer un estudio hidrológico de la zona. Vimos que por dónde circulaba el agua para evitar la erosión, pues abancalamos para sujetar alguna zona. Todas las intervenciones que hicimos fue prácticamente en cada paso una intervención, porque como pasaba la escuela latida, como pasa en todo el entorno del escarpe, cada paso es distinto, cada suelo es distinto. Hay roca, hay suelo arcilloso, hay arenoso, hay suelos donde aquí, por ejemplo, había zonas de escombros, de haber hecho escombros antiguamente. Había una mezcla allí de suelos pero lo que sí compartían era una hidrología. Entonces estudiamos por dónde el agua circulaba y intentamos frenar que el agua se nos fuera, que arrastrara los sedimentos, y hicimos bancales, hicimos terrazas. Todo esto siempre supervisado por un arqueólogo que forma parte del equipo de Arrecife Viejo, para que, hombre, aunque era una zona que estaba libre según, no sé cómo le llaman, pero bueno, según el registro arqueológico, pero siempre era bueno que estuviera allí supervisando los movimientos de tierra, que solo eran la capa superficial del suelo, la capa arable, que se llama. Hicimos también intervenciones a favor de la curva de nivel para aprovechar que el agua circulara, pero no se frenara, pero sí circulara recorriendo el máximo recorrido posible para favorecer la infiltración. Empezamos a poner, luego estudiamos muy bien, una vez que ya teníamos hecho el movimiento de tierra, el agua toda bien recirculada, pasamos a hacer lo que se conocen como enmiendas. Estudiamos muy bien desde el punto de vista de lo que se llama, nosotros nos gusta utilizar la regla de las 3 M's, que son microorganismos, minerales y materia orgánica. Estudiamos cada una de ellas y dependiendo de cómo se encuentren, qué circunstancias se encuentren, pues aportamos unas a otras y las mejoramos para conseguir el equilibrio lo antes posible. No dejarlo de manera natural, porque haciendo prácticamente sin hacer nada ya la naturaleza hace bastante y se acelera aquello mucho. Pero sabiendo dónde tocar se puede acortar los plazos.
Y entonces hicimos enmiendas orgánicas, con materia orgánica, estudiamos qué materia orgánica hacía falta. Allí había mucha, pero desequilibrada, de una ganadería intensiva, con restos de pesticidas. Entonces pues, teníamos que aplicar otro tipo de materia orgánica, que compensara aquella. El tema de los minerales, por ejemplo, fuimos y recuperamos, vimos que por una obra que habían hecho en la carretera, habían cortado el arroyo por donde el agua circulaba y los sedimentos que se habían arrastrado de nuestra ladera se habían quedado allí acumulados. Pues dijimos, bueno, pues no tenemos que buscar minerales por ningún lado ni suelo, vamos a coger el nuestro propio y lo subimos para arriba. Y estuvimos todo un verano subiendo remolques en la arena para arriba, para intentar aportar todos los minerales que se nos habían perdido. Y la tercera era la de los microorganismos. Ahí ya empezamos a leer, a estudiar cómo podíamos hacerlo y es como empezamos a usar las zonas que estaban mejor, o que las zonas que estaban más equilibradas o que habían sido menos degradadas, cogíamos esos microorganismos, los reproducíamos y los inoculábamos en las zonas que estábamos recuperando y aceleramos bestialmente el proceso de formación del suelo. De esta manera. Hacíamos biosolarización, por ejemplo, que es poner un plástico en verano para calentar el suelo, para que aquello se acelere un poco más. Todo con la idea de acelerarlo, a ver cómo podíamos... Y todo fue mucho más rápido de lo que nosotros esperábamos. Muchísimo más rápido. Y fuimos durante el camino aprendiendo muchísimo. Todo esto, no pensar que, aunque esté ahí con la guadaña, lo he hecho yo solo. Todo es contando con el equipo, con la familia, con los amigos, con todo aquel que estaba dispuesto a echar un ratito allí y ayudarnos. Para sacar toda la información que necesitábamos, como no podíamos pagar laboratorio, pues usamos el mejor laboratorio que más nos podía aportar y más barato que encontramos, que era el de los bioindicadores que crecían allí, tanto como flora como la fauna. Flora usamos plantas cultivadas, que yo por mi formación las conozco muy bien, y sabía si crecen de una manera o de otra, me están indicando qué carencias hay en ese suelo, si el suelo está más profundo, está menos, que si aparece una enfermedad pues me está diciendo que el suelo tiene un pH, que tiene otro, dependiendo de eso. Entonces pusimos una huerta, pusimos comida para el burro, aquello tenía que estar todo cultivado. Y en ese proceso, pues mira, sacamos un poquito de dinero vendiendo los productos que obteníamos. Y con esa información pues seguíamos aplicando enmiendas hasta que más o menos conseguimos tenerlo todo, por lo menos con el material de partida que se había perdido durante todos estos miles de años de degradación y de castigo. Pues ya conseguimos recuperarlo en 2 años, todo lo que ese ecosistema equilibrado. También que ahí donde entró el equipo de investigación de la botánica de los Alcores en evaluar la flora que aparecía allí y las espontánea y que nos indicaba también. Nuestra sorpresa fue que donde solo crecían malvas o crecían plantas que en terreno así degradado, empezaron a salir plantas y cosas que decían, bueno, esto que llevarían pues 50 años allí enterradas esperando su momento, esperando un ambiente equilibrado para crecer. Aparecieron todo tipo de papaveráceas, de amapola, incluso la dormidera silvestre, que es prácticamente imposible encontrarla por aquí, nos creció allí. Son plantas que tienen la capacidad de aguantar mucho tiempo en el suelo esperando que se den las condiciones adecuadas para crecer. Y luego otros bioindicadores muy buenos fueron el tema de la seta, de los hongos que nos crecieron por allí, que a raíz de eso hemos abierto una línea de I+D en relación a los hongos y a la importancia de las micorrizas y de los suelos para acelerar ese proceso y sobre todo estabilizarlo para que perdure y como una posible fuente en un futuro. Aunque en el pasado las setas y los hongos estaban encuadrados dentro de la botánica, luego se separaron. Y entonces queda un poco para aquel que le guste, pues que se meta ahí. Nosotros dejamos esa puerta abierta para si hay algún micólogo que quiera colaborar en esto. Porque a nosotros nos dicen, bueno, seta de los Alcores es imposible. ¿Cómo que es imposible? Lo que no tenemos bosques y no tenemos suelos capaces de producir setas, pero sí se pueden producir setas en los Alcores. No es ninguna utopía. Y como bioindicadores también usamos la fauna. Teníamos enemigos naturales de las plagas, que favorecimos en un principio, tuvimos que sacrificar nuestra primera producción, porque todo nuestro entorno nos veían como unos locos, pero echar algo allí, que se están comiendo los tomates. Nosotros lo dejamos esperando que entraran los enemigos naturales y aparecieron. Y una vez que aparecieron, los conservamos, los favorecimos que se quedaran. Y bueno, aquí ponemos la famosa mariquita, pero hay muchos más que se pueden encontrar allí. Y hoy día es prácticamente imposible, para mí no, porque sé dónde están, escondidas,
encontrar una plaga allí en el arrecife viejo. Están como asustadas esperando que aquello se desequilibre y volver otra vez a propagarse. Las abejas que había, pero nosotros también pusimos algunas colmenas, bueno, depredadores como la mantis y este lagartito, que es no, creo que no es una salamandra, ¿no? Pero bueno, pariente de la salamandra. Bueno, el gallipato, se conoce como gallipato. Tenemos una población estable de gallipato. Eso es bastante común en los alcores, pero en zonas donde es muy sensible a cualquier contaminante químico, es muy sensible. Entonces nos sirvió de indicador de, mira, este suelo donde estaba el gallipato es el mejor para poder coger nuestros microorganismos y reproducirlos para los demás, porque sabemos que ahí por lo menos estaban equilibrados. No había resto de pesticidas y no podía... Y en las ollitas cuando vienen algunos así, que son un poco más... Digo, ¿conoces el gallipato? Pues aquí tengo un gallipato. Y nos pasó con un amigo que había ido, no sé si era a los Pirineos, no sé dónde, había viajado 2 días, se había hartado de andar para encontrar un gallipato y echarle una foto a un gallipato. Y cuando digo, mira, levanté una piedra y estaban allí, se quedó, ¿cómo es posible esto? Pues están ahí. Y bueno, y tras 2 años de esfuerzo y de trabajo, pues nos encontramos, ya nació el arrecife viejo. El logo, bueno, el próximo día cuando hagamos la ruta, a todos que se animen, terminaremos la ruta allí en el arrecife viejo y podremos, desde allí Inés se encargará de explicaros qué es la que diseñó el logo y qué sentido tiene y por qué se llama el arrecife viejo, etcétera, etcétera. Pues nos encontramos eso, un ecosistema que es fuerte para empezar, pero dinámico, no es estático, no queremos una huerta, queremos que vaya evolucionando y hasta donde tenga que llevar y que sirva como ejemplo para otros, porque al principio nos decían, ¿por qué no ponéis una huerta que hay con agua, que hay buenos suelos? Y no, nosotros queríamos demostrar que no había suelos malos, sino agricultores malos. Que lo peor que nos rodea, lo peor que había en el entorno, piedras y que no había suelo en condiciones, pues nosotros en 2 años hemos conseguido recuperar un suelo bastante fuerte y con los medios que teníamos a nuestro alcance, sin demasiado dinero. Actualmente, pues, el arrecife viejo nace con 3 pilares fundamentales, que son la educación medioambiental, el I+D+I y el asesoramiento en la recuperación de ecosistemas degradados. La educación medioambiental, la encargada de este pilar es Inés Otero, que ella es licenciada en Ciencias Ambientales y tiene una amplia experiencia como docente, como formadora de técnicos en educación medioambiental. Y ella es la que ha diseñado todo el plan y va desde los más pequeños a niños para todas las edades, hasta universitarios, para todos. En esto entran visitas, entran huertos escolares, talleres, cursos de todo tipo, todo adaptado a cada colectivo. Luego está el I+D+I, que colaboramos con distintas instituciones, hay doctores, ahí está el grupo de investigación de la botánica de los Alcores y todo como un centro de investigación donde poder desarrollar ideas y probarlas in situ si son factibles o no en nuestro entorno. Por ejemplo, en la apicultura también tenemos una línea en la que un chico va a empezar un proyecto muy bonito de propagación de plantas melíferas a través de, no sé si os suena, bueno, bombas de semillas, bolas de Fukuoka que le llaman. Pues nosotros queremos seleccionar plantas propias de nuestras, de los Alcores, y cuando salgas al campo llevarte tus bolitas de semillas y extendiéndolas y sembrando el campo. Luego cultivos como por ejemplo el azafrán, estamos haciendo un ensayo a ver si sería factible cultivar azafrán en los Alcores, y lo es. Se nos ha dado bastante bien el primer año, así que los siguientes esperamos que se nos dé. Y luego en el asesoramiento de recuperación de ecosistemas degradados, pues allí tenemos colaborando con eso, con muchas instituciones, con amigos, y tenemos ya ejemplos reales, como por ejemplo en el caso del Arboretum de Marbella, que hemos salvado el parque de un caso de seca, y estamos empezando también dentro de los Alcores. Tenemos otra parcela de un amigo que la tenía prácticamente como nosotros empezamos, para documentarlo y empezar, aunque nosotros no lo tenemos documentado, pero empezar desde cero y con los talleres y los cursos que vean in situ cómo se empezó y cómo se empezaría el proceso.
y luego colaboraciones con distintas instituciones como la Universidad Politécnica de Valencia, Palo la Vida. Esto está todo tenemos preacuerdos hechos, no está todo todavía formalizado, pero sí hay preacuerdos de intención de colaborar juntos. El IAPH, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, también quiere colaborar con nosotros en probar cómo sería la agricultura del Neolítico, intentar explicar. Necesitan ver in situ teorías que ellos tienen ¿cómo diría? ¿Cómo? Los hábitats de... Sí, bueno, los yacimientos, lo que ellos encuentran, la infraestructura que encuentran dentro de los poblados neolíticos, hay cosas que no se explican muy bien, que hay distintas teorías. Entonces hacer pruebas allí de ver para qué podían servir esa infraestructura o para qué no. Con distintas asociaciones como Cingren, como La Tierra, fundaciones como el Arboretum, empresas como Arbe, empresas locales. Y bueno, y esto es un poco, y estamos abiertos a cualquiera que quiera aportar y que quiera sumar un poco a nuestra filosofía de empresa. Y bueno, ya con esto he terminado. Si quiero, ¿tienes algo más que añadir? Que quiera venir a currar, pues está viendo las pedazos de vista que hay allí, que se echa un pedazo de rato y se hace un día de solito como este que me tocó a mí, pues es un lujazo, vamos. Aparte de aprender y etcétera, pues... Si te gusta la fotografía, si te gusta comer bien, allí se está muy bien. Eso, comer también. Y bueno, por resumir el tema del arrecife viejo, os vamos a poner un vídeo de presentación para callarnos un rato y para que lo podáis ver. Porque no sé si el audio... Ponle el micro pegado al altavocito, dóblaselo y se lo pones al altavocito donde sale. Exacto. Progresivo. ¿Dónde está? Allá abajo, por debajo. Gracias a Ana Maqueda por el vídeo, que nos sale los créditos, sí, pero... También os quería decir una cosa que se me ha saltado, pero que es importante. Nosotros, dentro de nuestra filosofía, dentro del Arrecife Viejo, nosotros no podemos separar las humanidades de la ciencia. Tenemos dentro de los servicios que damos a los colegios, los talleres, demás, pues desde el punto de vista de agroecología, de la educación medioambiental, también está el tema arqueológico, de historia. Hay un amigo Guillermo, que es el que se encarga del tema de arqueología, también el tema de la escritura, esta Esperanza, que es la que lleva el tema de talleres de escritura relacionados con la naturaleza, y no sé, y estamos abiertos para que veáis un poco porque ya nosotros con el tema de la botánica, también la etnobotánica es muy importante y colaboramos con todo aquel que pueda aportar alguna información histórica o etnobotánica de la planta. Explica la etnobotánica. ¿Qué es la etnobotánica? Vamos, la etnobotánica, por el que no lo sepa, es simplemente la relación que ha tenido la botánica con el ser humano. O sea, todos los usos que el ser humano, ya sean medicinales, ya sean como condimentarios, ya sean alimentarios o para ganado, pues se le han dado a la botánica. Entonces, nuestra vertiente, como habéis podido ver, no es tan botánica científica estricta, sino nos gusta mucho que las plantas hayan tenido un uso o lo puedan tener o buscarle algún sentido. Bueno, algún sentido para nosotros, está claro.
Y sin más, pues daros las gracias por vuestra atención. Bueno, no digo un micrófono para... Vamos, imagino si me escuché. Bueno, daros lo primero, obviamente las gracias por la pedazo de conferencia, ilustrarnos un poco, ponernos sobre el conocimiento que desconocemos, pero que lo hemos visto, ¿no? Hemos paseado, hemos visto esas flores, ¿no? De esos espacios de los que habláis y tal en el entorno, lo hemos visto, estamos acostumbrados a pasar por ellos y tal, pero obviamente no tenemos la información, el conocimiento necesario para eso, para ponerlos en su valor, en su justo valor. Yo, y vamos a ver, por si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el tema de la conferencia a ellos, pues en el momento y tal. Yo tengo una pregunta, ya, si alguien tiene algo que preguntarle, algo de comentarle, apuntarse, reparten soletas gratis. Así que quiera comentar algo, que pregunte, algo relacionado con el tema que ellos han tratado y tal. Sí, bueno, yo decía que he visto que uno de los trabajos también es muy tema de investigación. Y he visto que el tema de la pasarela sobre el modelo, en este caso, y estaba pensando de que allá hay planteado el hecho de crear algún tipo de investigación en relación a la porque la trufa, pues, cada 8 años de nacimiento, una planta que es muy lenta. Entonces, pues, lo dicen que dan mucho beneficio cuando se consigue desarrollar un poco este tipo de proyectos. Entonces, no sé si tienen algún planteamiento en esa línea. Sí, bueno, sí, un poco... Sí. Lo que decía antes del tema de los hongos y de las micorrizas, sí tenemos pensado hacer una línea de investigación por ahí. En la parcela esta de un amigo que quiere empezar a recuperar, lo primero que hicimos fue estudiar el entorno, qué potencial tenía ese entorno. Igual que el nuestro tiene un potencial muy humanístico de formación cultural por el sitio donde se encuentra, está tan cerca de Carmona, él está más alejado, entonces pensamos en hacer allí un proyecto como una especie de banco de micorrizas y de setas o de trufas y de ensayos que se pudiera propagar por el resto de los alcores. Queremos, lo que pasa es que lo que nos falta es tiempo. Y si hay alguien que se anime, pues allí nosotros le damos todo nuestro apoyo para que pueda investigar sobre el tema. Pero sí nos gustaría bastante. Pero se pueden cultivar trufas en los alcores, eso seguro, por eso puede estar seguro. ¿Alguien más? ¿Tenéis alguna pregunta, algo que comentar? Yo me gustaría, ya veo que no salí más personal. Me ha venido, cuando había estado hablando del tema, me ha venido a la cabeza y tal, de manera casual, yo no sé cómo lo habremos organizado y tal, la interrelación que me ha resultado muy curiosa del tema de lo de la botánica y nuestra asociación, Luis Reyes Calabazo, que era un hombre que se dedicaba a recolectar plantas medicinales para los farmacéuticos, ¿no? Y me ha venido ahora un poco hablando de eso, de que nunca habíamos hecho una conferencia tan ad hoc para nuestra asociación, ¿no? Y sobre todo lo que quería preguntar hoy, ¿os planteáis líneas del tema, por ejemplo, de investigación en la línea de los antiguos farmacéuticos, de estas antiguas personas que trabajaban con no solo los farmacéuticos, sino como nuestro querido Luis Reyes Calabazo, que se dedicaba a recoger, gran conocedor de la botánica y de todas las plantas que había por el entorno y tal, esa herencia que hemos perdido un poco en el tiempo de saber todas esas propiedades de tantas y tantas plantas, bien documentadas muchas de ellas, no nos cabe la duda, pero muchas de ellas perdidas, como habéis dicho en la conferencia y tal, ¿no? Esas especies que pensábamos que se utilizaron antiguamente o que tenían un uso antiguamente, obviamente cuando se conocían los medicamentos más modernos, y que se han ido perdiendo porque, como tú bien dices, ¿no? Se han quedado ahí enterradas en el tiempo, nunca mejor dicho, en el suelo, ¿no? Y no volvemos a recuperarlas, y ahora con este tipo de trabajo y tal podemos volver otra vez a emerger ese tipo de especies y tal, que puede ser de un gran valor. ¿Cómo veis el trabajo este un poco de recuperación del tema de la farmacopea antigua? No sé, podría decir así, no sé si dice así, ¿no? Pues es un tema que sabemos que en Carmona ha habido gente que ha aprovechado ese tema y que ha ganado, o sea, que ha recolectado plantas medicinales y que la ha vendido a farmacéuticas catalanas y etcétera, ¿sabes? Que se enviaban asiduamente plantas hacia allí.
Y claro, recalcando también eso que comentábamos, de que se dan muchas plantas medicinales en nuestro entorno y que además pues no lo tienen muchos de los pueblos de alrededor, o sea, lo que puede ser también una señal de identidad económica, por así decirlo, de los 4 pueblos que están en los Alcores. Y claro, es una cosa que es un estudio que sería muy profundo y que nos llevaría muchísimo tiempo, porque habría que hacer entrevistas y comprobar esas plantas si están y en qué estado están, etcétera. Pero claro, es una cosa que nos encantaría, por eso que hemos comentado antes de la etnobotánica, etcétera, y que se está intentando, pero claro, habría que tener muchísimo tiempo. Vayan surgiendo aquí nuevas iniciativas. Pues estamos abiertos, por supuesto. Y estaba pensando el hecho de que el recuerdo de plantas que se utilizan en el agua para purificar, en este caso con un carácter de verano, una lógica, y entonces plantearme si está lista de investigación que ha planteado los estudios locales, de agua y demás, crear plantas medicinales en este caso, propiedades que restituyen un poco el medio ambiente de los juicios. Muy bien, porque parece que lo sabías, que se nos había olvidado. Nosotros, cuando buscamos cómo se encuentra un ecosistema, buscamos la raíz del problema, ¿dónde está? Como bien decía, puedes actuar en el pilar donde sale el agua, poner plantas que purifiquen, o buscar la raíz del problema y actuar sobre el acuífero antes de que el agua entre en el acuífero. Entonces, en esa línea, nosotros, cuando antes Enrique contaba el agua, cómo se filtra dentro de los Alcores, la calcarenita, el agua de forma natural tiene un pH muy bajo y es ácida, pH 5,6 más o menos, o algo así. Esa de forma natural, es la forma natural la que degrada la roca calcarenita, esa agua ácida disuelve el carbonato cálcico y por eso el agua de los pozos es tan dura, llega hasta ahí y va abriendo caminos de agua para que llegue hasta... Porque la roca en sí no es porosa, es permeable, pero permeable porque tiene grietas que se han ido abriendo por el agua o por las grietas que se abren por la tectónica, por el movimiento de la piedra. Entonces nosotros, nuestra idea, eso hace poco lo estuvimos hablando, es actuar sobre los suelos por donde primero pasa el agua para que el agua ya una vez que se filtra no vaya tan ácida, no vaya con esos problemas. El proceso de degradación de la roca se acelera porque baja el pH y además porque baja aún más el pH o llevan nutrientes con la lluvia ácida provocada por la contaminación. Con los ácidos, el ácido nítrico, el ácido sulfídrico, los ácidos que van al contacto con el agua se filtran y puede llegar a tener pH de 3, pH casi como el vinagre. Eso en algunos sitios. Aunque nosotros estemos en un entorno que no está excesivamente contaminado, pero según los vientos, pues esa contaminación puede venir de Sevilla, de Huelva, puede venir de otros sitios. Y puede dar lugar a lluvias ácidas en momentos puntuales. Eso acelera todo el proceso de formación de esa grieta, pero lo que sí hace, además de favorece, en un principio es una ventaja que favorece la degradación, la infiltración de agua. Pero esa lluvia acidificada es la que tradicionalmente ha hecho las cuevas, como ha hecho las cuevas de la Batida y cuevas. Y entonces nosotros pensamos, mira, pues es un problema, como ya que estamos estudiando las cuevas de la Batida, para preservar las cuevas de la Batida habría que actuar en el agua que se filtra arriba para que ese agua no vaya excesivamente acidificada y tampoco vaya con nutrientes, fruto de esa contaminación, o del suelo desnudo, que se filtran y que llegan a la pared de la cueva. Una vez que llegan a la pared de la cueva, sirven de alimento esos nutrientes a bacterias que aceleran el proceso de degradación del agua. Es un problema que, por ejemplo, la necrópolis lo tiene, que hay una bacteria que creo que le pusieron el nombre a algo de Carmona porque se descubrió allí. Y pensamos que puede ser fruto. Si además le añade el uso de herbicidas como que acidifican el suelo, todo eso favorece a que se degrade mucho más. Entonces nuestra idea era, pues mira,
Pues podemos abrir una línea de investigación relacionada con la rama de asesoramiento a la recuperación del suelo para acelerar esa recuperación del suelo a través del uso de plantas que suban el pH, que no acidifiquen el suelo, que favorece el uso de hongos, por ejemplo, que pueden ser un recurso, que les gusta el pH alto, etcétera. Bueno, que se abre un mundo ahí, pero que sería interesante actuar ahí, en la raíz del problema, para que no sea... Sí, la patrimonio cultural. De prevenir. No hay que ir solo a la raíz de la fábrica, podemos hacer algo intermedio mientras se solucionan esos problemas que son más difíciles de solucionar por temas que todos conocemos, que es más difícil, pero ahí tenemos herramientas baratas que además pueden servir de formación, de educación medioambiental, de protección, para que además esto es un proyecto, este tipo de iniciativa que nosotros hacemos no es con fines lucrativos, es con divulgar y proteger el patrimonio. Y que todo ese tiempo que dedicamos nosotros a esas investigaciones y a ese tipo tenga un resultado y una aplicación práctica y real. Y que todas las plantas son importantes, solo que en su momento y en su aplicación y hablamos plantas, hongos, bacterias, todo. Todas están en simbiosis y todas están colaborando para que aquello funcione. Si está desequilibrado, pues hay que encontrar cuál es la fuente del desequilibrio, eliminarla y favorecer el equilibrio que puede soportar el ecosistema que toca. Pero también queríamos estudiar el tema de líquenes para cubiertas de monumentos para evitar a lo mejor que se degraden el monumento. Hay muchas ideas, pero poco tiempo y poco presupuesto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hacerle a estos referenciantes que han estado tan brillantes y tal. Yo nada más, por terminar, si no hay ninguna pregunta más, deciros que me ha gustado mucho el término ese que habéis utilizado del tema de que los Alcores son como una especie de isla, ¿no? En ese mar, nunca me he dicho, que es la Vega. Pero claro, me venía a la cabeza que verdaderamente los Alcores y este tipo de proyectos, vuestro proyecto es una isla dentro de los Alcores ya de por sí, y los Alcores una isla dentro de esa explotación intensiva de agricultura que tenemos en la Vega, ¿no? Esos suelos obviamente que están, debido a la explotación industrial que sufrimos y tal, están degradándose constantemente, ¿no? Continuamente y tal, ya no solo por el hecho de la no regeneración del suelo, sino por el hecho de todas aquellas aportaciones no debidas, ¿no? De herbicidas o de abonos químicos y tal, que hacen que verdaderamente no solo vaya en detrimento del suelo, sino de todo el entorno, ¿no? Porque desgraciadamente, por ejemplo, no podemos disfrutar de un patrimonio maravilloso que a todos nos gustaría, como es nuestro río Corbones, ¿no? Y por desgracia, obviamente, pues, no podemos ahora mismo, ¿no? Tenemos ahí un río, ¿no? Que no es que sea muy caudaloso ni nada, pero podría ser un patrimonio precioso y que a todos nos encantaría ir al río, a lo mejor no bañarnos, pero bueno, por lo menos estar en la orilla y disfrutar de un rato y sin embargo, pues, hoy en día, debido a esa explotación intensiva que tenemos de la agricultura, esa gran industria, obviamente, que alimenta en gran parte Carmona, pues no podemos disfrutar, a lo mejor buscando un punto intermedio, ¿no? De explotaciones ecológicas y agricultura intensiva, por lo menos no tan de degradación de los suelos, pues podríamos incluso seguir, como digo yo, con una industria así y además recuperar parte para ese disfrute y ese potencial patrimonial que podría tener este lugar. Yo daros las gracias a vosotros de nuevo otra vez por esta conferencia tan bonita y a los que estáis aquí sabéis que dentro de un par de semanas, dentro de 2 domingos, si podemos, no hay ningún problema, vamos a organizar una ruta, ¿vale? De senderismo, de nuestra típica ruta de senderismo histórico, que van a estar lideradas por ellos dos. Primero dando un pequeño paseo por el entorno de la Puerta de Córdoba, pasaremos, si no hemos quedado mal, por la ermita de la Virgen de Gracia, con nuestra sana intención de recuperar los pocos espacios naturales de disfrute, que ya nos gustaría, como he dicho antes, Río Corbonita, como tenemos allí un parque que está muy bien, que es el parque de la Virgen de Gracia y tal, que solo podemos disfrutar durante la romería, el día de romería y tal, y que sin embargo, pues, desgraciadamente no tenemos más, así parques naturales aquí cerca del entorno, y que nos gustaría obviamente poder tener acceso a ese parque, disfrutar de él y
daremos esa vuelta, continuando por el borde del Escarpitán, para terminar en el Arrecife Viejo y tal, donde allí dentro pues, haremos otra ruta y tal, y Paco pues, también nos guiará un poco para mostrarnos el trabajo que se hace allí. Así que desde aquí os invito a todos los que estáis aquí. Dentro de un par de semanas lo pondremos en la página, pero vamos, será dentro de 2 domingos, seguramente el día 14 creo, que 13, 14, creo, 12, 14, creo que el 14, bueno, no sé. Dentro de 2 domingos, ahora no sé. Dentro de 2 domingos haremos la ruta por la mañana, partiendo seguramente desde la Puerta de Córdoba, ¿no? Desde la Puerta de Córdoba, saldremos de la Puerta de Córdoba y daremos un paseo por ahí y tal, para todo el que queráis y tal, con intentar también de siempre tratar un tema como ha sido en este caso el patrimonio natural y tener la oportunidad luego de hacer que mejor, ¿no? Que ver el proyecto in situ, allí sobre el sitio, ¿no? Así que muchas gracias. Decir una cosita. Sí. Para ese día os invito a que traigáis todos los niños que podáis traer, todos los jóvenes que puedan venir, porque nosotros, una frase muy bonita que nos gusta utilizar, que la formación, como he dicho, y la educación medioambiental de los niños, empezando por ellos, es muy importante dentro del proyecto. Hay una frase que nos gusta utilizar mucho, que es la de que no solo nos tenemos que preocupar en dejar el mejor de los patrimonios a nuestros hijos, sino los mejores hijos que podamos a nuestro patrimonio. Y bueno, con eso...